Dos jóvenes estaban discutiendo sobre religión. Uno le dice al otro: y cuéntame, Enrique, cuando tú pecas, ¿a quién le confiesas tus pecados? El otro le dijo: bueno, conforme a la palabra de Dios, yo le confieso mis pecados a Dios. A esto después el primer joven le dice a su amigo: ¿y tú a quién le confiesas tus pecados? Y él dijo: no, yo le confieso mis pecados al sacerdote. Ah, dijo su amigo. Un rato después dijo: ¿y el sacerdote cuando peca, a quién le confiesa los pecados? Ah, el sacerdote se lo debe confesar al obispo. Ah, ¿y cuando el obispo peca, a quién le confiesa sus pecados? Ah, cuando el obispo peca se los debe confesar al cardenal. ¡Wow! ¿Y cuando el cardenal peca, a quién le confiesa los pecados? Ah, no, cuando el cardenal peca se los debe confesar al Papa. A lo cual el amigo le dijo: ¿tú viste? El Papa es bíblico igual que yo. Mis amigos, la Biblia dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El único fiel y justo es Jesucristo. ¿Y saben por qué? Porque Él un día, hace más de 2000 años, vino a este mundo y murió en una cruz por amor a ti y a mí. Y su sangre que derramó en esa cruz es capaz de limpiar y abrir la posibilidad de que podamos experimentar el perdón de nuestros pecados. Le has confesado tus pecados a Dios, pero mucho más. ¿Le has confesado el pecado que te separa de Dios? Hoy lo puedes hacer. Pídele a Dios perdón por tus pecados y dale gracias que Él murió en la cruz del Calvario por ti. Que Dios te